¿por qué vivir en España y no en Latinoamérica? Y es que hay varios factores a considerar a la hora de emigrar. Y hoy te voy a comentar mi experiencia y la de algunos amigos. Y sé que probablemente te sientas identificado con esto, ya sea que estés en tu país y quieras venir para España, o también ya sea que estés aquí y quieras regresar a tu país, porque hay casos de casos. ¡Ay, mi rodilla! Y sin perder más tiempo, hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Antes de tocarle estos puntos, quiero decirle algo que sinceramente me da mucha rabia. Y es que cada vez que veo a una persona buscando ayuda, apoyo, preguntando algo por Facebook, veo muchos comentarios que le dicen cosas tipo: no te vengas para España, que aquí la cosa está muy mal. Y también está la otra cara de la moneda de personas que pintan todo muy color de rosa. Miren, ni una ni la otra. Y es que esto en verdad que me da bastante rabia e impotencia, porque el hecho de que te vaya mal a ti no significa que le vaya a ir mal a otra persona. O el hecho de que te esté yendo de mil maravillas tampoco significa que a la otra persona le va a ir así de excelente. Cada quien tiene que vivir su experiencia. Y en verdad que aquí en esta parte les recomiendo no seguir estos grupos de Facebook si quieres venir para España o para cualquier otro país, ya que ahí la comunidad suele ser muy tóxica. Busca información en YouTube, ya sea con este canal u otro. Obviamente te recomiendo el mío, que por cierto, compártelo. Ahora, bueno, vamos de una vez con ese primer punto. Y este primer punto es que en España hay tiempo para todo, y esto va relacionado con el tema del trabajo. ¿Cómo así? Pues que aquí se trabaja son 40 horas semanales por una jornada de tiempo completo. Entonces se preguntarán, ¿qué tiene? Vamos a esperar que pase la moto. Entonces se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con Latinoamérica? Pues Dios mío, que en Latinoamérica se trabaja muchísimo más. De por sí, aquí creo que son 23 días de vacaciones y es uno de los países que tiene más vacaciones a nivel mundial. Miren, en Venezuela, Dios mío, perdónenme, si hay alguien que esté en Venezuela, coméntenme cuántas horas se trabaja semanal. Cuando yo me fui, creo que eran 48. En Chile son 45. Cuando yo vivía allá, con 2 semanas de vacaciones nada más, 15 días. Y tengo un amigo en Colombia que, Dios mío, ahí creo que son 48 horas también. Confírmenme los colombianos acá. Y él me dice que allá, tristemente, se ve mucho del tema de la explotación laboral, de que trabaja muchas horas y bueno, quédate calladito que no te las pagan. Entonces ciertamente yo me he quejado en otros videos de que aquí se suele hacer eso del tema de los abusos laborales. Sí, es una realidad, pero ojo, no es en todos los trabajos. Solamente lo quise decir para que bueno, algunas personas estuvieran conscientes. Pero tú consigues aquí tu trabajito normal que se respete y tienes tus 40 horas semanales, tus bastantes días de vacaciones que son 23, que al final termina siendo como un mes y se distribuye. En conclusión, tienes tiempo de sobra, cosa que en Latinoamérica uno siente que lo que está es trabajando y no tienes vida. Y como otro tema más sería el tema de la seguridad. Obviamente, ahí no hay mucho que decir, que en Latinoamérica se vive mucha más inseguridad que aquí en Europa o en España. Excepto hoy día creo que es El Salvador, gracias a su presidente, por unas medidas un poco extremas, la cual yo las apoyo, en lo cual la delincuencia se ha disminuido. La otra vez vi una noticia de que creo que llevan 4 meses sin ningún homicidio, o sea, imagínense eso. Y bueno, claramente en Latinoamérica hoy día la inseguridad está subiendo mucho, pero mucho más. Hace días vi un reportaje de que en Ecuador tristemente pasó una noticia que bueno, no sé si ya la habrán visto, de que el 2023 ha sido el año con más homicidios en Ecuador. Entonces, para mí, primero que el dinero, está el tema de la seguridad. En Estados Unidos sí se puede ganar mucho dinero, pero yo me voy, por Dios mío, por estar así, libremente, tranquilo, a cualquier hora y sin sentir ningún tipo de preocupación. Y en este siguiente punto tenemos el de la salud, que una vez les adelanto va a haber un poco de controversia. Primero que todo, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que la salud pública no es la mejor a nivel mundial. Ahora, ¿por qué considero yo que la salud aquí en España o en Europa es mejor que en Latinoamérica? Bueno, primero que todo quiero aclarar algo, esto ya es bajo mi opinión personal. De los países que he vivido, que obviamente ha sido Venezuela, Chile y España, para mí la mejor atención es la de mi país, la de Venezuela, y no lo digo porque sea mi país en realidad, sino que allá, por ejemplo, el trato doctor-paciente, si lo siento mucho más, como con mucha más conexión. En mi caso, cuando fui para el médico en Chile, sentía que era algo más tipo, ven para acá, toma paracetamol para tu casa.
aquí me ha pasado lo mismo, que ojo, no me quejo ni nada por el estilo, sino que quiero hacer como esa pequeña comparación para que sepan por qué elijo España sobre mi país, por ejemplo. Y únicamente la elijo y es porque aquí se consiguen todos los insumos. De nada te sirve que haya la mejor atención del mundo en Venezuela. Para mí, si no hay ningún tipo de insumo, si tienes que comprarlo tú mismo. En cambio aquí, ya con lo de tu trabajo, tu seguridad social, ya todo eso lo tienes absolutamente gratuito. Y ojo, con esto que estoy diciendo, no estoy hablando mal ni de la salud de España, ni de la salud pública de Chile. Para nada estoy hablando mal. Lo único que le estoy diciendo es mi percepción, porque no he ido una sola vez al médico, sino un par de veces, y mi esposa también. Entonces uno siente como que le pregunta algo al doctor y como que si se molestara. Y es algo que, bueno, tristemente ha pasado, pero aún así prefiero estar aquí. Ahora nos vamos para otro punto, que es el tema de la jubilación o la pensión. ¿Por qué España es un país tan longevo, donde hay tantos adultos mayores? Y es porque las personas aquí tienen calidad de vida y pueden llegar hasta ser una persona ya mayor y disfrutar. Por fin, después de toda una vida trabajando, pueden tener el lujo de disfrutar y con una pensión digna. Y es que a mí sinceramente esto fue algo que me sorprendió bastante cuando llegué a España, porque en verdad que ves muchos adultos mayores en la calle, cosas que en Latinoamérica no es tan frecuente. Obviamente tenemos personas mayores en la calle, pero es que aquí es como la mayoría, sinceramente, y no lo digo por mal, para nada, sino que quiero resaltar más bien eso, el hecho de que hayan tantas personas así en la calle es porque viven bastante tiempo. Así que indudablemente es un excelente país para poder envejecer y vivir tu vejez a plenitud. Otro punto sería de que aquí el sueldo te alcanza más que en Latinoamérica. Ojo, antes que me caigan encima, escuchen bien esta parte. Hablando del sueldo mínimo. Tú en Latinoamérica con un sueldo mínimo absolutamente no haces nada. Que ojo, aquí es que tampoco hagas mucho, porque por algo su nombre es sueldo mínimo, alcanza para lo mínimo, pero ciertamente puedes tener una mejor calidad de vida con un sueldo mínimo aquí que en Latinoamérica. De ahí sí no me queda ningún tipo de dudas. Ahora quiero aprovechar para aclarar, en el video que yo subí anteriormente, que se lo dejo también en la descripción y en el primer comentario, de por qué los inmigrantes se van de España. Hubo una parte en el video que yo puse de ejemplo, porque me ha pasado a mí, de que hay personas, amigos que estaban en Chile, que me preguntaron, Boris, ¿qué tal España? Y estos amigos tenían un buen sueldo, de 1.500.000 pesos, que es como 1.600 euros. Ese no es el sueldo mínimo en Chile, porque hubo varias personas que me dijeron, estás mintiendo, ese no es el sueldo en Chile. No, yo ahí fui muy específico y dije, si ganas un buen sueldo. Allá el sueldo mínimo creo que es 400.000. Ahora, repito, ¿por qué a esas personas que ganan ese sueldo alto? Yo les diría, si te vienes para acá, que sea más que todo, ¿sabes? Por tema de seguridad o por algo que tú quieras. Pero por tema económico, allá vas a estar mejor económicamente, porque los alquileres van a ser más baratos que aquí y todo ese tema. Entonces eso va para las personas que estén en Latinoamérica y tengan un sueldo, digamos que bastante alto, 1.500 euros allá al cambio. Allá vas a vivir mejor económicamente, pero no en temas de seguridad y otros temas que estamos viendo en este video. Y a este tema el anexo de que yo considero particularmente que es más fácil comprar una vivienda, una propiedad aquí en España o en Europa que en nuestros países de Latinoamérica. Por lo menos hablo en mi caso de Venezuela, que obviamente para comprarte una propiedad allá, teniendo sueldos de allá, o sea, ser una persona que está viviendo el día a día, déjame saber en los comentarios de qué país eres tú y cuánto tiempo te demorarías en comprar una propiedad allá. Y este punto, la verdad que a mí me gusta bastante en particular, porque bueno, fíjense, algo que es ley de la vida es que no vamos a estar aquí para siempre. Y la vida es una, señores. Y sinceramente hay que disfrutarla. Disfrutarla no significa volverse loco ni nada por el estilo. Pero si hay algo que yo quiero es conocer muchos países del mundo. Y en gran parte por eso también me abrí este canal, porque tengo la esperanza de algún día estar viajando por toda Europa y ustedes me van a acompañar. No saben lo que deseo para que llegue ya ese momento. Y es como le digo, la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla de buena manera, sanamente también. Y es que a veces uno está como quien dice aferrado a su país o a su costumbre y no quiere ver como más allá. Pero sinceramente después que ves, te das cuenta que hay un mundo completo por descubrir y yo estoy ansioso a descubrirlo.
Y bueno, para nadie es un secreto que viajar dentro de Europa es excesivamente barato y eso es algo que yo quiero aprovechar y los invito a ustedes a aprovechar sinceramente. Ahora bueno mi gente, vamos con este leve resumen para culminar con este video. Honestamente no sé en qué estaba pensando yo cuando salí a grabar hoy a las 5 de la tarde con 38 grados. Pero bueno amigos, si quieren emigrar para Europa, España o cualquier país, simplemente háganlo, pero siempre con información. Averigüen bien, investiguen bien, porque probablemente bien ese país valga la pena. Ahora, si estás muy cómodo en tu país de origen, ve cuáles son las opciones por las cuales te quieres ir. Porque como dije al principio, el hecho de que le vaya bien a uno no significa que le vaya bien al otro, o que le vaya mal al uno, que le vaya mal al otro. O lo que es bien para ti no va a ser bien para otra persona. Así que bueno, como ya saben, tengo varios videos en el canal. Me ayudarían mucho si se suscriben, si lo comparten. Y aquí les dejo este video que saqué hace poco de trabajos no profesionales que pagan bastante bien aquí en España. Así que bueno, se despide como siempre Boris Luque de Maracay, Venezuela, para el mundo. Besos.